Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, gracias por acompañarnos como cada semana en los contrastes de la salud y el bienestar. Como siempre, agradecemos la participación, la opinión y la colaboración de amigos y profesionales de la salud, de voces autorizadas que nos dan claridad, que nos dan luz y nos dan esperanza sobre los temas de salud que tanto ocupan y preocupan a nuestro importante auditorio. Agradezco esta noche la presencia de nuestro amigo, el doctor Manuel Labrega Sarachaga, prestigiado médico cirujano a nivel nacional y con gran reconocimiento y presencia a nivel internacional. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Julio? Qué gusto saludarte. De verdad es un honor estar aquí contigo, con todo tu auditorio y platicando de estos temas tan interesantes. Estamos platicando con una voz autorizada en temas de salud, con el doctor Manuel Lavariega, y yo quiero preguntarle al doctor qué pasa con los temas de la resistencia a la insulina. Nos han cuestionado de manera muy fuerte en las redes sociales. ¿Qué está pasando con ese tema, doctor? Fíjate que este es un gran tema, Julio, y de hecho quiero decirte que es uno de mis temas favoritos, todo lo que tiene que ver con diabetes, pero específicamente esta condición de resistencia a la insulina, y te cuento por qué. La resistencia a la insulina es como el paso previo para la posibilidad de riesgo de generar diabetes. Quiero decirte que la resistencia a la insulina es justamente, como su nombre lo dice, esta dificultad o esta condición que no permite a esta hormona actuar de manera adecuada en nuestro cuerpo, y eso genera que la glucosa, es decir, la energía, la gasolina que necesita nuestro cuerpo para funcionar, no entre a las células y estas no funcionen de manera correcta para, vamos a decirlo así, hacer su función principal. Claro. Déjame, te pongo una analogía y quiero decírtela muy rápido. El Oh, carro utiliza gasolina y esa gasolina tiene que estar en el tanque de la gasolina para funcionar de manera correcta. Si está fuera del tanque de gasolina, esa gasolina es dañina. ¿Por qué? Pues porque se puede incendiar. ¿Por qué? Porque puede, si la ponemos en el asiento, pues pica la tela. Si la ponemos en el vidrio, opaca el vidrio. Si la ponemos en el tablero. tablero, pues lo picas, y lo pones en la pintura, la desgasta. Lo mismo pasa con la glucosa en nuestro cuerpo. Si no está en el interior de la célula y está libre en los tejidos, es dañina. Entonces, esto es una condición muy sencilla de explicar de esta manera, pero que justamente es lo que sucede en nuestro cuerpo. La resistencia a la insulina es un condicionante de riesgo para generar daño en los tejidos y además para generar lesión en algunos órganos, sobre Claro. todo en los vasos sanguíneos, que bueno, si nosotros vamos en esa progresión de la historia natural de la enfermedad, la resistencia a la insulina es el paso previo de riesgo para generar diabetes. Un tema preocupante, sobre todo por la cultura gastronómica, por la ideología, a veces hasta alimentaria que tienen algunas personas, me refiero a su dieta diaria. También un tema, yo diría, de vital importancia, porque el día a día de un amplio sector de la población, pues está rodeado o está lleno de productos por desconocimiento, por desconocimiento, de productos llenos de carbohidratos, llenos de grasas saturadas, llenos de, pues productos y sustancias que lejos de alimentar, lejos de nutrir, pues dañan el cuerpo humano, pero eso la gente no lo sabe, o no lo entiende, o no lo quiere asimilar. Sí, lo comentas de manera, como siempre, muy acertada y puntual, estimado Julio. ¿Por qué? Porque tenemos a México como uno de los países con mayor casos de pacientes diabéticos en el mundo, pero también tenemos a nuestro país como uno de los principales países que generan mortalidad por el descontrol de la enfermedad. Entonces, tenemos una combinación que no es nada agradable, que no es nada alentadora para los próximos años y que Claro. desafortunadamente nos esté generando
Por un lado, complicaciones agudas con los pacientes que se hospitalizan en urgencias y en la terapia intensiva por glucosas muy altas, Claro, pero por el otro lado, pacientes con enfermedad renal, pacientes ciegos, pacientes con riesgo de amputación. Y no quiero decirlo que esto es para todos los pacientes con diabetes. Siempre lo he dicho y lo sostengo y lo vuelvo a repetir. Tener diabetes no es una sentencia de muerte. El tema es el descontrol de la enfermedad. de Y acuerdo. como bien comentas tú, y tomo tus palabras, tal vez por desconocimiento, tal vez por falta de información, tal vez por falta incluso de políticas públicas, pues ahí en donde las complicaciones se pueden llegar a presentar. Y esa resistencia a la insulina, que es una etapa inicial de una condición de riesgo, al no existir un fomento a la salud, se muta, se convierte y se transforma a una diabetes descontrolada crónicamente y con complicaciones. Terrible escenario, preocupante para el grueso de la población desinformado que vive todos los días bombardeado por una campaña, una serie de campañas publicitarias que lejos, reitero, de generar conciencia, pues generan enfermedades. Tal parecería que están administrando los futuros clientes de la industria farmacéutica, doctor Lavariega. Y mira, o sea, hay comerciales y hay comerciales, vamos a decir, de refrescos, sin hablar de una marca específica. Estos medios comerciales los vemos en cualquier país del mundo. El tema es que en nuestro país no existe esta condición del otro lado, la otra cara de la moneda, para poder tener tal vez una escuela que les permita hacer actividades deportivas a los niños, Claro. una escuela que les dé una nutrición y que tenga un programa de actividad física con seguimiento, una escuela que, ¿cuántos te gustan que estén becados en una universidad o en una preparatoria en México? Mínimo. Entonces, pues esas políticas y esos hospitales de primer nivel, que en teoría íbamos a estar igual que Dinamarca en pocos meses, pues lejos están realmente de esta condición real de salud y esta condición real de prevención. Y por eso te digo que es uno de mis temas favoritos. ¿Por qué? Porque el impacto que está generando en nuestro país la resistencia a la insulina es una condición de un foco rojo que lamentablemente se está convirtiendo en personas discapacitadas, pero también nos está costando muchas vidas anuales Claro. en nuestro país. Estamos platicando con una voz autorizada, con una autoridad en el tema de salud, el doctor Manuel Lavariega Sarachaga.